que volver a frenar la maquinaria de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, creo que está ya a su vista lo que sería la segunda parte. La primera parte del análisis de procesos correspondía a la parte de conceptos básicos, que es un proceso, etcétera, ¿sí? Refrescando un poquito la mente. Después de eso nos comenzamos a revisar lo que podríamos considerar como algunas de las corrientes más relevantes. Eh, eh, digamos que, bueno, ya. Empezamos por la más tradicional, que yo le llamo ingeniería industrial clásica. No existe como tal esa definición, pero digamos que sería la manera en que yo la percibo, que sería la ingeniería industrial del inicios de los 1900, ¿sí? Esa parte de lo que correspondería a la segunda revolución industrial, ¿sí? La mecanización, la fabricación en serie, la, la línea de ensamble de Ford, etcétera, ¿sí? Bueno, dentro de esto veíamos que había dos actividades. Voy muy rápido, espero que no cause problemas, pero nada más es la idea de volver a conectarnos, ¿sí? Hay una parte que corresponde al estudio de métodos, que sería el proceso mismo, como las etapas de ese proceso, etcétera. Y hay otra parte que se dedica al análisis de ese proceso, que sería parte de lo que se conoce como el estudio de tiempos o también como estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Donde entramos a darle seguimiento a ese proceso en sus distintas etapas y a tomar ciertas medidas. La idea o una de las ideas centrales sobre la que se centra este trabajo es tratar de hacer ese trabajo lo más eficiente, y consideran que había actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor. Dentro de las actividades que no agregan valor estaría el transporte, el almacenaje, cualquier demora que se pudiera presentar, y los trabajos de inspección. Como bien podríamos entender, pues los trabajos de inspección, algunos los podrían considerar como necesarísimos para poder garantizar la entrega de un buen producto. Y podemos coincidir 100% con esa persona, pero por el otro lado, viendo desde la perspectiva de en qué medida se modifica el producto, es decir, pues en ninguna. Entonces, como no se modifica el producto, es una actividad que no agrega valor, ¿sí? Veíamos un procedimiento, distintos mapas. Por ahí sentí, pero ya no es tema para ahora, que yo les había, o sentí que pensé que les había pedido un trabajo donde me dijeran, a ver, este mapa yo lo usaría en estas condiciones, sin ser expertos en ingeniería industrial, haciendo uso de su intuición, eh, eh, haciendo uso de su intuición, ay, haciendo uso de su intuición, cuáles son los que más les laten, ¿sí? Y de repente lo que les late tiene mucho sentido para efectos de sus análisis, ¿sí? Y lo peor que podría pasar es una cosa que no les late. Si no les late por completo o no les es útil en su trabajo particular, ¿sí? O no le han entendido. Y lo peor que podrían hacer es querer aplicarla a fuerza. Bueno, pero no se dejó esa tarea, no pasa nada. De esta serie de análisis, la idea es llegar a una etapa en la que sean exclusivamente actividades que agregan valor, y se manejaba por ahí algún ejemplo sobre este tema, ¿sí? Entramos después a lo que sería la reingeniería, entonces el rediseño de un proceso desde una etapa inicial, partir de una hoja en blanco, etcétera, algunos de los elementos, y lo vamos a plantear esto. Bueno, había una manera de hacer las cosas que durante mucho tiempo funcionó, pero que debería de ser sujeta a una revisión tiempo después, ya sea porque cambian las necesidades, porque cambian las condiciones, porque cambian los herramientales de apoyo,
Y en ese sentido habría que hacer un replanteamiento de esos sistemas. Esto se asocia muy fuertemente con la palabra de tecnología, aunque Hammer y Champi en su libro original dicen que no es eso. Bueno, no es eso, pero sí es eso. De hecho, uno de los ejemplos que utilizan en su libro, en su artículo donde dieron a luz a la reingeniería, pues es utilizar un servidor en el que se almacena información, se cotejan informaciones y se hace más efectivo un proceso que era el pago de nóminas, ¿sí? Entonces a mí me gusta pensar en la reingeniería como, como actividades modificaciones de un proceso. Un material que no incluyo aquí. Hay un autor, eh, eh, hay un autor que establece que de los distintos rediseños de un proceso, ¿sí? No ajustes, sino lo que implica un rediseño de un proceso. En lugar de hacer actividades en serie, como se plantea en este caso, en lugar de hacer actividades en serie, hacer actividades en paralelo o lo que después se va a conocer o explotar como las células de trabajo, ¿sí? O trabajadores multifuncionales. Bueno, ese autor, bueno, que espera un poco de tiempo ya haberlo trabajado, ¿sí? Lo que plantea es que hay veintitantas formas de modificar un proceso, establece como dice, a ver, en este material se hace una modificación de un proceso. ¿En qué consiste esa modificación del proceso? ¿Sí? Y establece cuáles fueron los ajustes que se hicieron. De esa manera, después establece que hay veintitantas variantes y de entre esas veintitantas variantes dice, bueno, las 7 más comunes son las siguientes, ¿sí? Y creo que es un material que nos sería de muchísima utilidad. Y dentro de las 7 más comunes que él identifica, son actividades que con un poquito de imaginación las tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Pero sería una manera de ratificar que lo que nosotros entendemos es en muchas ocasiones lo que lo que se requiere para satisfacer ciertas necesidades, ¿sí? Y después nos pusimos de metiches a hablar algo de logística, entendiendo que la logística es un proceso, ¿sí? O sea, cómo se desarrollan las actividades desde las materias primas hasta la entrega del producto terminado a los clientes, ¿sí? Entonces, cómo es el abastecimiento, cómo es el almacenaje, cómo es la manufactura, etcétera, cómo se hacen los pedidos. Y esa definición general nos dice, bueno, en esos procesos se presentan cosas geniales, ¿sí? Y que se podrían trasladar a otros campos. Entonces revisamos cómo hace los pedidos Walmart, ¿sí? ¿Qué es en qué consiste el cruce de andén? Después nos metimos por acá si no me equivoco, a Amazon. Y por último, aunque ya no lo vimos en clase, hablamos acerca de la Coca-Cola, ¿sí? De la distribución de la Coca-Cola, qué es lo que realizan. Y son actividades, si nos dicen, ¿sabes qué? Tú vas a hacer el cargo o el reparto de las Coca-Colas, ¿sí? Y dicen, en la torre nunca he llevado logísticas. Ah, sí, pero sí sabes analizar y mejorar procesos, entonces que no te espante y métete al diseño de ese proceso. De manera incidental, aquí quiero echarle la culpa a alguien, la culpa en el buen sentido de la palabra, que es a Roberto, porque tiene el interés en tecnologías y su manejo dentro de una empresa que sería parte de una cadena de suministro, ¿sí? Y eso me trajo a la mente un material que considero de mucho interés, que es un radar en el que se establece cuáles son las tecnologías que se han estado desarrollando y qué impacto pueden tener dentro de la cadena de suministro, que es el negocio de DHL, ¿sí? Aquí estaría los movimientos sociales, o sea, cuáles son las tendencias sociales y también su impacto en los suministros. Entonces, ahora hay cambios por plataformas, sí, pero también hay un movimiento que va en contra de los empaques,
Y eso sería, si ese movimiento en contra de los empaques llega a crecer, sería una amenaza para empresas como Amazon, que hace, desde mi punto de vista, un empaque excesivo, ¿sí? Este, que podría hacerse de otra manera. Bueno, es una visión de carácter personal. Resumen del resumen, ¿sí? Vimos anteriormente conceptos básicos, que es un proceso, tipos de proceso, y luego vimos un caso, que sería este, de cómo se hacen, en qué consiste el análisis y mejora de procesos desde el punto de vista del estudio del trabajo, que con todo lo viejita que sea, sigue siendo la más recurrida y además sigue dando muchos buenos resultados. Vimos lo que era la reingeniería, cómo se centraba en la mejora de procesos y cómo incluía la variable tecnológica. Esta metodología, bueno, ya. Y algunos casos de, de, de logística, ¿sí? Ese sería lo que correspondió al segundo capítulo, ¿sí? El tercer capítulo de análisis y mejora de procesos corresponde a justo a tiempo, ¿sí? O correspondió a justo a tiempo, con su otro nombre, el Lean, que sería el más que tiene en la actualidad mayor vigencia, y el que podría considerarse como el más propio, el más apropiado, el Toyota Production System o sistema de producción Toyota. Y aquí nos quedamos en la siguiente parte. Vamos a poner esta nueva presentación. Voy a cerrar esto porque vamos a problemas. Ya. ¿Qué comentamos? Bueno, comentamos acerca de el origen de TPS, que se plantea como un origen en las fábricas. De hecho, la generalidad de las técnicas, de los enfoques, es común hablar una empresa que es la que sirve bueno, que es el lugar donde se desarrolla alguna tecnología o algún tipo de enfoque con sus naturales excepciones, ¿sí? O sea, Deming propiamente no trabaja para ninguna empresa, sino lo que se dedica es a labores de capacitación a empresas japonesas, ¿sí? Entonces propiamente no correspondería sus planteamientos de calidad a lo que se hace en una empresa. Pero si pensamos en Six Sigma, entonces estaríamos hablando de la empresa Motorola y posteriormente de la empresa General Electric, ¿sí? Y el benchmarking se relaciona con la Xerox, en fin. Y en este caso, el justo a tiempo se relaciona con el TPS. Esto es relevante porque digamos que el impulso hacia la metodología no solo vendría del lado de las propiedades o naturaleza o lo valioso de las propuestas, sino que también vendría del lado del prestigio que
en algunos años alcanzaron los productos de carácter japonés de distintos tipos, ¿no? Ya hemos hablado de televisores, autos, maquinarias de construcción, y sistemas de audio y qué sé yo. En todo, prácticamente, bueno, hay muchísimos terrenos, están metidos. Y pues eso le da realce a lo que se haya propuesto en alguna época por parte del sistema Toyota, ¿sí? Es como una especie de plataforma de lanzamiento de un enfoque, ¿sí? Ese enfoque tiene algunas coincidencias que las planteamos aquí con lo que correspondería con el estudio del trabajo. O sea, se hace planteamiento. Hay 8 desperdicios, ¿sí? 7 desperdicios, perdón. Y de esos 7 desperdicios, si hacemos una comparación con los desperdicios del estudio del trabajo, vemos que hay una correspondencia muy fuerte, ¿sí? Esa correspondencia muy fuerte, pues nos podría hacer pensar, sin llegar al extremo de hacer planteamientos de carácter absoluto, de que podríamos verlo como una etapa nueva o renovada de lo que sería el estudio del trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista de los desperdicios o de las actividades que no agregan valor, que aquí se habla de desperdicios y aquí se habla de actividades que no agregan valor. Tiene mucho sentido, pero más adelante vamos a ver que los procedimientos que se proponen en uno y otro caso son diferentes, ¿sí? Pero en esta parte sí hay esa coincidencia, ¿sí? Y lo que se propone en esta parte es decir, bueno, aprovechando esas coincidencias, ¿sí? yo establezco 2 formas de yo quito el yo y pues, lo pongo de otra manera. Se establece que hay en ocasiones se apropia uno de ideas al extremo de personalizar las cosas, ¿no? Estoy tratando de evitar ese vicio, ¿sí? Yo lo entiendo así, sería lo mejor, pero mejor decimos se puede entender de esta manera, tercerizar. Bien, hecho ese comentario, esa aclaración, entonces habría una primera alternativa que es lo que se denomina como eliminación directa de los desperdicios. ¿En qué consiste esa eliminación directa de los desperdicios? Aquí lo plantean como el Gemba, ¿sí? Que también se le atribuye, si no me equivoco, ahí si no estoy cierto, a Tai Chi, ¿no? Es el salir de las oficinas e irse al piso. Luego le ponen un nombre, le llaman al piso de trabajo, al piso de operaciones, le llaman el workshop, ¿sí? Como si fuese el piso de ventas, ¿sí? El piso de las actividades. Y se le denomina como el Gemba Walk, ¿sí? Este Gemba Walk, la manera en que se puede también interpretar, es decir, es un recorrido del proceso, ¿sí? Entonces, comenzar a caminar el proceso desde desde su inicio hasta su fin, ¿sí? Compartir con las personas, bueno, observar, comprometerse, tratar de entenderlo y eventualmente tratar de mejorar, ¿sí? Este proceso o recorrido GELMA sería un recorrido del proceso, identificación de posibles fallas y después la elaboración de propuestas de mejora, ¿sí? Si lo consideramos así de la observación hacia las mejoras, podríamos asociar este procedimiento con lo que en otra etapa del curso denominamos como rutinas de mejora, ¿sí? O sea, como de la propia observación, en aquel caso de la propia área de trabajo, en este caso del proceso, se identifican problemas y se le ocurren a las personas mejoras, ¿sí? Esto tiene una forma, o podría llegar a tener una forma más instrumentada, con mayores sugerencias de qué hacer en cada una de las etapas. Me declaro ignorante, nunca me he puesto a estudiar
qué es el Gemba. O sea, la idea general me parece muy clara y tal vez por eso mismo se la brinca uno. Pero bueno, eh, eh, este, tal vez en alguna etapa más adelante lo hagamos. Y aquí hacen una consideración con respecto al recorrido Gemba. Tampoco hay literatura así abundante y somatizante a la vista a cada momento, ¿no? Pero creo que el tema lo vale. Si uno de los elementos relevantes de la mejora de un proceso es el recorrido del proceso, nos podríamos plantear, de hecho Jorge ya había hecho algunas consideraciones al respecto, nos podríamos plantear cómo hacerlo de una mejor manera. O sea, qué sugerencias habría para hacerlo de una mejor manera. ¿Sí? Se habla de la interacción con los operarios, la participación de distintas personas, qué sé yo. Cuando esto lo desarrolló Taichi Ono, ¿sí? Pues simplemente era parte de su personalidad, parte de sus creencias, parte de su manera de ser, y se lanzaba a hacer esos recorridos por la planta y según eso era muy, muy inquisitivo en qué están haciendo, por qué lo están haciendo así, desde cuándo, quién les dijo, etcétera. Y para las personas eso resultaba muy intimidante, que es uno de los aspectos que tenemos nosotros que cuidar cuando hagamos recorridos de un proceso. No estar influyendo como observadores en cómo se está comportando ese proceso. ¿Sí? Y aquí otras tres lecciones que dan respecto al Gemba, en la que primero nos plantean como un tercer elemento, o sea, ver, preguntar, que sería el equivalente a comprometerse o entender, y luego antes de improv, dicen mostrar respeto, o sea, no seamos agresivos, no seamos un elemento en contra. Por ahí aparece una lectura donde a razón de esto, Taichi no tuvo conflictos con el personal y implicó la salida del mismo. ¿Sí? Son parte de las telenovelas asociadas a los distintos enfoques. ¿Sí? Bueno, no va a ser despectivo. Es parte de las historias, a veces ciertas y a veces solo parcialmente ciertas y en otras ocasiones inventadas, asociadas a los enfoques. Siempre hay una especie como de mitología alrededor de las guerras, ¿no? Se les dota de un carácter en ocasiones como mágico, qué sé yo. Bueno, y lo curioso es que lee uno una historia en algún lado y después lee una historia con muchas variaciones en otro lado. Entonces, finalmente la historia se puede, no sé, realmente o intencionalmente interpretar de distintas formas. Me salgo del tema. Hay un libro clásico que se llama Historia y Verdad, ¿no? Y bueno, me salgo un segundito nada más. En Historia y Verdad, no hay una pregunta del autor. Se plantea se habla de la revolución de los franceses de Francia en distintos cambios de gobierno y cómo los autores de una y otra etapa de gobierno visualizan la historia de una manera, en ese caso, radicalmente diferente, ¿no? Entonces, si eran pro Bonaparte, si era de los reyes, si era de los revolucionarios de la Revolución Francesa, etcétera, la historia cambia. Y aquí sucede algo similar. Me regreso a clase. ¿En qué íbamos? En que había una coincidencia entre los desperdicios y lo que se conoce como actividades que no agregan valor. La idea que se plantea de parte de uno y otro enfoque sería tratar de eliminar las actividades que no agregan valor. ¿Sí? Una manera de identificar y después y posteriormente plantear cómo eliminar actividades que no agregan valor es lo que se conoce como el recorrido Gemba, ¿sí? Una herramienta que
alrededor de la cual se podría construir una metodología más completa. Y lo que se hacía por parte nuestra es ejemplificar distintas situaciones en las que se tienen estos desperdicios, cada uno de los desperdicios, y en este no se hace, pero en algún otro, digamos que serían las situaciones antes, y la idea sería de que después se establezcan las situaciones después, poniéndolo de una manera más simple. La intención aquí sería mostrarle a los trabajadores en qué consiste cada uno de los defectos, pero en lugar de que les platiquemos un concepto que su mente no le interese, no que no sea capaz, sino que de plano son cosas que entran por un oído y salen por el otro, ¿no? Entonces, utilizar herramientas visuales para identificar defectos, y más adelante si se plantea, o sea, este ejemplito, vamos a enfocarlo. Dice, pues aquí tenemos un problema de movimiento. De movimiento, no sé si es de movimiento o de transporte, porque muchas veces va uno junto con el otro. Si el movimiento se refiere al trabajador y el transporte al desplazar un producto de un lado a otro. Parece ser que sería dentro del campo de transporte, ¿sí? Y entonces dice, bueno, pues si hay algo que te está estorbando, pues hazlo a un lado, haz un arreglo de la manera en que se almacenan los materiales, o aquí habría dos opciones, o quita estas cosas o acerca el carrito y ponlo aquí al lado, ¿no? O sea, no sé para cuál sería la razón por la que estuviera aquí. Y entonces que un trabajador diga, sí, una cosa que se parece a esto es esta, y si le abrimos un caminito, podemos tener que el carrito llegue propiamente hasta el lado de mi estación de trabajo, donde yo simplemente tome el producto y lo coloque en el carrito, ¿sí? Entonces, esa sería la pretensión de estos procedimientos de mejora apoyados en elementos visuales. Entonces, decirle, mira aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar la herramienta, cuál es la que corresponde, tienes que estar agachado. ¿Qué tal si en tu estación de trabajo, en lugar de tener una mesita tan miserable, tienes una mesa de trabajo más grandecita y donde las herramientas estén colocadas por tamaños, de tal suerte que si tú con tu ojo ya sabes que necesitas la del número, en este caso, o la del 3, necesitas la del número 3, la pongas, y después de que acabes de apretar esto que estás apretando por aquí, la vuelves a poner aquí y te sigues trabajando de una manera muy contenta, aquí muy contento, y ahora tu chamba es ir a detectar situaciones de esta naturaleza en tu espacio de trabajo. Bien, todo esto que estoy mencionando ahorita lo vimos el año pasado, pero la verdad es que me ganaron las carreras, quería llegar un poquito más lejos y creo que no le dimos toda la relevancia que tenía, ¿sí? De esa manera, la idea es identificar las distintas formas de desperdicios, ¿sí? Y plantear en cada una de ellas los antes y los después, por lo menos los antes y las implicaciones de que se manejen las cosas, y llegar al extremo de plantearse cómo podría ser un recorrido Gemba por todo el proceso, ¿sí? Y aquí planteábamos un video de una persona que está en una estación de trabajo, en la que se hacen distintas mejoras y se corrigen situaciones. Y la idea sería utilizar este análisis para los desperdicios, los 7 desperdicios de la manufactura esbelta, ¿sí? Pero decir, bueno, otra forma de tener desperdicios, de que se paren los sistemas de trabajo, es por descomposturas de los equipos, ¿sí? Entonces no solo ve el desperdicio, sino también ve lo que está fallando o está por fallar, ¿sí? Aunque es parte de un programa de mantenimiento, también se puede incluir dentro de un programa de eliminación de algo que se parece a los desperdicios. El desorden por sí mismo se considera un desperdicio,
o las condiciones de inseguridad, ¿sí? De parte de los alumnos de la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería hay un comité que está encargado de la seguridad, ¿sí? Dentro de la Facultad de Ingeniería, un comité de seguridad. Y pues hacen unas labores que considero extrañas. Y lo interesante es que unos alumnos se lanzan a hacer un recorrido por la facultad cuando se podían hacer esos recorridos y comienza a identificar que hay muchas condiciones inseguras. ¿Por qué lo hacen? Pues porque en lugar de quedarse en el cubículo a, 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 a especular que puede ser un peligro, ¿sí? Que puede representar una condición insegura, lo que dicen simplemente es ponerse a caminar y ver que hay cables, que hay aguas tiradas, que hay posibilidad de resbalones, de qué sé yo, y, 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 y llegan a un trabajo muy interesante. Esto nos habla de la importancia del Gemba, ¿sí? Eh, eh, Igual que nos podría hablar de la importancia de abrir un buzón de quejas y de sugerencias, pero que realmente se lean,